Cuento número 90, hojas de sabores. Un día Clint, un niño muy curioso, estaba sentado en el parque que quedaba cerca de su casa y vio cómo las hormigas, las tortugas y los otros animales estaban comiendo unas hojas. Sus padres desde muy pequeño le habían enseñado a no comer nada extraño en la calle y mucho menos algo que tuviera en el suelo. A Clint le parecía que los animales disfrutaban de sus hojas. Se preguntaba qué pasaría si probara una. ¿Tendría algún sabor? ¿Le haría algún daño? ¿Sus padres se darían cuenta? Eran muchas preguntas que lo atormentaban, pero era más fuerte la voz de su cabeza que le recordaba todo lo que sus padres le habían enseñado. Un día en el que Clint estaba almorzando con sus padres, le comentó sobre lo que había visto en el parque y la idea que le había ocurrido. Sus padres no le vieron mucho problema a esa idea y le dijeron que en la noche de cena comerían ensalada que se parecía a lo que aquellos animales estaban comiendo. Fue así como Clint probó los vegetales y como era la primera vez que los probaba, no le gustaron para nada. Hizo una cara tan desagradable que hizo sentir mal a su mamá, porque ella los había preparado. Clint pensaba que tal vez había sido porque estaban cocidos. Aquellas hojas de los animales que comían estaban crudas. Eran las que estaban tiradas en el suelo, pero su padre, al escuchar ese comentario, le dijo que si no le había gustado las cocidas, mucho menos las que no tenían ningún sabor. O si el sabor amor. Al escuchar esto, Clint sintió asco. No se imaginaba probar algo que tuviera mugre. Fue así como Clint se le quitó la idea de comer lo que aquellos animales comían. Se le quitó la idea hasta que un día leyó en un libro que encontró en la biblioteca de su padre y trataba de los árboles y los poderes que podría tener las hojas de los árboles. Leer esto hizo que aumentara su curiosidad por probar y opinar sobre el sabor de las hojas. En el cuento habían hojas de varios colores. Con cada color él se imaginaba un sabor diferente. Con los más oscuros imaginaba sabores agrios y los de color pastel imaginaba hojas dulces. Además de una gran historia que acompañaba a esas hojas, hablaba de un sitio que era real y en el que se encontraban a 2 horas de su casa. Él pensaba que sería muy interesante comprobar e investigar lo que decía aquel libro y que además sus padres estarían contentos de conocer nuevos y maravillosos lugares, porque hacía ya mucho tiempo que no salían en familia. En la noche, cuando todos estaban reunidos para cenar, Clint le comentó la idea de salir de paseo. Sus padres le preguntaron del porqué de la idea tan repentina y él les contó sobre aquel libro de fantasía que había estado leyendo. Ellos, al igual que el niño, necesitaban unas vacaciones, por eso programaron su salida para dentro de 2 meses. Para el niño fue bastante tiempo. Todos los días después de llegar a la escuela leía nuevamente la historia y buscaba en más libros para ver si encontraba más información. Estaba ansioso de ir a ese lugar. Según información de otro libro, había una zona prohibida porque vendían cada hoja. Solo se pagaba una boleta de entrada. Se seleccionaba el color y se comía la hoja sin necesidad de ir a buscar en lugares peligrosos o ocultos. Para los padres de Clint, todo ese tema era una fantasía. Debía tratarse de algún comercial para llamar clientes de ese lugar y se trataría de vegetales comestibles, pero a ellos también les llamaba la atención probarlos. Por eso, dentro de sus planes tenían programado visitar ese lugar. Por fin pasaron los meses y la familia se fue de vacaciones. Al llegar al sitio se hospedaron inmediatamente en el hotel muy cómodo. Allí les ofrecieron programación adicional para visitar los sitios turísticos y le advertían de un lugar en el que trataba un mago que si le caía mal a alguien les hacía un conjuro para vengarse. Cuando la familia leyó esto, se dio cuenta de que se trataba del lugar que ellos querían ir a visitar para comer las hojas. Ellos no creían en cuentos de fantasías ni en los rumores de alguien que hubiera podido ganar. Por eso dejaron la visita de ese sitio para el final y todos los integrantes estuvieron de acuerdo. En total, duraron 8 días de vacaciones en ese sitio. Todo era fantástico, conocieron muchos lugares y compartieron mucho en familia, pero el día 8 cometieron el error de ir a visitar al mago del restaurante, o al menos eso era lo que ellos creían, que se trataba de un restaurante y que el dueño solo era un gruñón con vestido de mago. Cuando llegaron al lugar, los empleados de la entrada eran muy amables, les vendieron su boleta y les dijeron que esperaban en una sala mientras sacaban las hojas del color seleccionado. Mientras esperaban, y como se demoraron tanto, se empezaron a desesperar por el encierro y sintieron que tenían que abrir la puerta que estaba al lado. Cuando intentaron abrirla, como si ellos estuvieran golpeando, una voz adentro les ordenó que pararan. Ellos, cansados de estar esperando, pensaron que estaría bien pasar un momento y conocer a quienes estaban al otro lado de la puerta. Cuando encontraron se dieron cuenta de que se trataba del dueño del restaurante. Era el mago. Estaba muy molesto por querer entrar sin permiso. Se notaba que se había irritado por tanta insolencia.
pero a pesar de eso, él los atendió amablemente y les dijo que por cortesía de la casa, al final de su cena podrían elegir otro sabor para probarlos. Todos ellos, inocentes, se sintieron muy emocionados por el ofrecimiento y para no desperdiciar la oferta estuvieron de acuerdo. Efectivamente, cuando entraron al otro cuarto donde estaban ya sus hojas listas, cada quien comió el color que había elegido. Era un sabor inexplicable. Nunca antes lo habían probado. No sabía vegetal, seguramente era una preparación diferente, pero realmente lo estaban disfrutando. Al terminar, tal como se los había ofrecido el mago, los empleados del lugar les pasaron en una bandeja los sabores que les hacía falta probar. Esas hojas tenían sabor diferente, eran más deliciosos de los primeros, quedaban más que satisfechos. Para Clint era una sensación imposible de narrar. Había logrado lo que quería y sus padres no lo habían apoyado, pero cuando estaban a punto de salir se dieron cuenta de que se sentían extraños, además que algo estaba pasando porque nuevamente los habían encerrado en un cuarto, todo les daba vuelta y se sentían débiles, y uno a uno empezó a desmayarse en aquel lugar. Cuando despertaron se dieron cuenta que aquel mago era de verdad, los había hechizado, los había convertido en hojas a cada uno. No eran hojas de sabores, eran parte de una hoja de un árbol que quedaba en el jardín del mago. Se asustaron mucho, pero ya nada pudieron hacer. A ellos se les había advertido de lo que sucedería si el mago sintiera rencor por ellos, y ese día en realidad se molestó por su curiosidad, aunque no lo aparentaba. Clint se sintió muy mal por haber convencido a sus padres y a su familia en hojas. No sabría hasta cuándo estarían en ese lugar, o si se separarían, o lo peor, si algún animal quisiera convertirlos en cena. Lloró mucho, pero sus padres lo consolaron, porque solo podían tener paciencia. Ellos también tuvieron en parte culpa por no hacer caso de las advertencias y por ser maleducados fisgoneando un lugar en casa ajena.